5.1.3. Reparación. Medidas de reparación integral para la construcción de paz. 5.1.3. Reparación. Medidas de reparación integral para la construcción de paz. 5.1.3.1. Actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad colectiva, con el fin de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, marcar el momento simbólico de un nuevo comienzo y crear un ambiente favorable para la construcción de la paz. En el marco del fin del conflicto, el gobierno y las FARC-EP hemos acordado que, en desarrollo de este acuerdo, el gobierno nacional apoyará la realización lo antes posible, luego de la firma del acuerdo final, de actos de reconocimiento y de contrición en los cuales el gobierno, las FARC-EP y diferentes sectores de la sociedad que puedan haber tenido alguna responsabilidad en el conflicto, reconozcan su responsabilidad colectiva por el daño causado y pidan perdón, asumiendo cada uno lo que le corresponde como expresión de voluntad de contribuir a un definitivo nunca más. Lo anterior sin perjuicio de los actos voluntarios de reconocimiento de responsabilidad individual que puedan tener lugar en este primer momento. Los actos colectivos serán formales, públicos y solemnes y se llevarán a cabo tanto en el ámbito nacional como en el territorial, para lo cual se solicitará a la Conferencia Nacional Episcopal que, con el apoyo de Diálogo Intereclesial por la Paz, DIPAZ, y otras iglesias, coordine estos actos en diálogo con las organizaciones de víctimas y derechos humanos, entre otras. Los coordinadores deberán propiciar que los actos respondan a las expectativas de las víctimas del conflicto y de las comunidades, que eviten la revictimización y empoderen a las víctimas, y que contribuyan a sentar las bases del trabajo de promoción de convivencia y no repetición que desarrollará la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Además del reconocimiento de responsabilidad y del pedido público de perdón, estos espacios podrán incluir también la manifestación del compromiso de contribución con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas, a la convivencia, a la no repetición y en general al proceso de construcción de la paz. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad de actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva que decidan realizar el gobierno, las FARC-EP o cualquier otro sector de la comunidad antes de la firma del acuerdo final. Acciones concretas de contribución a la reparación. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado que el Gobierno Nacional promoverá y pondrá en marcha las medidas necesarias para facilitar que quienes cometieron daños con ocasión del conflicto y manifiesten su voluntad y compromiso de contribuir de manera directa a la satisfacción de las víctimas y de las comunidades, lo puedan hacer mediante su participación en acciones concretas de reparación. Esto como resultado de los actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, donde haya lugar y de manera coordinada con los programas de reparación colectiva territorial cuando sea necesario. En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, todos quienes hayan causado daños con ocasión del conflicto deben contribuir a repararlos. Esa contribución a la reparación será tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. En el marco del sistema integral, el Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para promover la participación en distintas medidas de reparación que se diseñarán para tal efecto de agentes del Estado y otros que participaron de manera directa en el conflicto que hayan causado daños como consecuencia de infracciones graves al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a los derechos humanos, así como de quienes, habiendo participado de manera indirecta en el conflicto, puedan haber tenido alguna responsabilidad. Por otra parte, el Gobierno Nacional adoptará medidas para promover y, donde haya lugar, asegurar acciones colectivas de reparación de los diferentes entes del Estado que hubieran tenido responsabilidad por daños causados con ocasión del conflicto. Las FARC-EP se comprometen en el proceso de reincorporación a la vida civil y, como parte de dicho proceso, a realizar acciones de contribución a la reparación por los daños causados que podrán incluir, entre otras, la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto, la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal,
artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, o restos explosivos de guerra, la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto, y la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación. El Gobierno Nacional y las FARC-EP invitan a quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto y hayan causado daños con ocasión del mismo a participar en acciones concretas de reparación en el marco del sistema integral.